Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 7 de esta serie de ejercicios con condicionales resueltos en Python. Vamos a leerlo, nos está diciendo que en algunas oficinas del gobierno pagan horas extra a los burócratas, además del salario correspondiente. Tenemos que escribir un programa que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador tomando en cuenta su salario y las horas extras trabajadas. Las horas extras solo se pueden calcular dependiendo de la información que tenemos abajo, es decir, solo se le pueden pagar al trabajador como máximo 30 horas extras. Si hace más, no se le pagan más, solo las primeras 30. Y los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no pueden recibir el beneficio de las horas extra. Para los de la categoría 1 se les paga $40 por horas extra, a la categoría 2 $50 por hora extra y a categoría 3 $85 por hora extra. Entonces lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario cuál es el salario de ese trabajador. Vamos a guardar esa información en una variable que se llame salario. Vamos a guardarla de tipo flotante, input, y vamos a colocar ingrese el salario del trabajador. Ahora vamos a colocar una variable que se llame categoría. Esta va a ser de tipo entero, pues solo necesitamos 1, 2 o 3, en la que el usuario coloque, ingrese la categoría del trabajador, dos puntos y terminamos. Entonces, si llega a pasar que la categoría, y aquí estamos haciendo el primer uso de condicionales, if categoría es igual a 1, lo que va a pasar es que el trabajador va a tener un incremento de $40 por hora extra. Entonces preguntémosle ahora al usuario cuántas horas extra ha hecho este trabajador. Entonces en una variable que se llame número horas extra, por ejemplo, va a ser igual a un entero, porque pues es un número entre 1 y 30, o 0 y 30, input, y vamos a colocar ingrese la cantidad de horas extra que ha hecho el trabajador, por ejemplo. Y cerramos. Ahora ya teniendo esa información en esta variable, que es número horas extra, lo que vamos a hacer es, si esa variable, si número de horas extra es menor que 30, lo que va a pasar es que el salario se le va a aumentar. El salario va a ser igual a ese mismo salario más el número de horas extra por 40, que es a lo que se le paga por cada hora, ¿no? Entonces sencillamente se hace esta multiplicación. Si por ejemplo trabajó solo una hora extra, pues 1 por 40 serían $40 extra y eso se le suma al salario y ese va a ser su nuevo salario. Pero hay una forma más fácil de hacer esto. En vez de sumarlo de nuevo, sencillamente colocamos un más detrás del igual y eso significa a la variable salario, súmele lo que hay, pues lo que hay después del igual y almacénelo en la misma variable salario. Entonces lo podemos dejar de esta manera y significaría lo mismo. Aquí le estaríamos subiendo la cantidad de horas extra por 40. Bien, ahora lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla el salario. Entonces el salario a pagar es, y podemos colocar aquí la variable salario. Bien, ahora si, o bueno, aquí ya podemos colocar else. Esto es porque solo tienen permitido hacer 30 horas extra. Si llega a ser más de 30, por eso coloco el else, cualquier otra situación, es decir, igual a 30 o mayor que 30, pues sencillamente el salario va a ser más igual 30 por 40. ¿Ok? ¿Por qué? Porque máximo se lo van a pagar 30. Por más que haya hecho 35, siempre va a ser las primeras 30 las que se le pagan y se les pagan a 40 por hora. Y pues sencillamente imprimimos el salario a pagar es y el salario. Ya tendríamos lo que pasa con el primer grupo de trabajadores, con los de la categoría 1. Ahora, vámonos aquí a colocar un elif para la categoría número 2. Entonces, si llega a escoger la opción número 2, pues sí, le vamos a preguntar la misma cantidad de horas para tenerla en esta variable y vamos a colocar las mismas condicionales. Si llega a ser menor que 30, a los de categoría 2 se les paga a 50. Entonces aquí sería 50
Y aquí sería evidentemente 30 por 50. Ahora vamos a copiar esto de nuevo para la categoría número 3. Y en la categoría número 3 se les paga 85. Entonces es solo cambiar esto por 85, cambiar esto aquí por 85 y ya tendríamos la categoría número 3. Nos dice que los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no pueden recibir este beneficio. Entonces vamos a colocar un else y sencillamente vamos a colocar el salario. El salario a pagar es. ¿Ok? Porque no pueden hacer horas extra. No nos importa preguntarle cuántas horas extra ha hecho, sino sencillamente pagarle el salario. Entonces le damos sencillamente un mensaje con el salario a pagar. Bien, entonces así es como tendríamos el programa. Vamos a ver si funciona correctamente. Vamos a correrlo. Ahora ingresa el salario. Vamos a colocar por ejemplo 500. La categoría 1 y por ejemplo ha hecho 5 horas extra. Y aquí se le están sumando 5 horas, se le están sumando 200 extra. Ahora, si el salario se le paga a 40, evidentemente nos daría 200 extra. Bien, vamos a correrlo con la categoría número 2. Aquí el salario, categoría 2, 5 y aquí 750. Vamos a correrlo de nuevo con la categoría número 3. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, aquí coloqué esto mal. Vamos a colocar de nuevo 500. La categoría es 3 y vamos a colocar 5 horas y aquí se le paga mucho más. Coloquemos la categoría 4, por ejemplo, y sencillamente le paga el salario. Ahora, sí nos faltan algunas condicionales, esto es básicamente el esquema del programa, pero evidentemente si colocamos categoría 0, también nos va a dar el salario, porque todo está incluido dentro del else. Y no existe la categoría 0, entonces tendremos que hacer una excepción para ella. Pero la estructura del programa ya está completa, ya tenemos las condicionales dentro de condicionales y las condicionales de las categorías, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a dejar el programa hasta acá. Cualquier otro detalle que tenga el programa, ustedes lo pueden solucionar. También haciendo uso de condicionales de elif y de else para hacer todos los casos posibles. Si ingresa por ejemplo una letra, si ingresa por ejemplo algún dato que no es lo que les están pidiendo. Pero ya que el programa termina hasta acá, vamos a dejar este código disponible para que ustedes lo puedan usar y ver en el blog. El link del blog se los dejo en la descripción. Y en la segunda parte de este video vamos a hacer que este ejercicio ahora funcione con una interfaz gráfica. Entonces dejamos este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente, que sería la parte número 2 del ejercicio número 7. Hasta luego.